para la información de todo. Y después, de todas maneras, al final del webinario os informaré de más detalles. La presentación la va a hacer Javier Fernández, que es gerente del Departamento Mercantil y Laboral, y Carmen Moure, que es abogada del área legal. Ambos son de EY, abogados, ¿vale? Y todo esto es con el objetivo de mostrar a los participantes las cuestiones estratégicas más relevantes desde una perspectiva pues, mercantil y laboral, como se indica en el título del webinario, en el marco de la internacionalización y las posibilidades que brinda el programa nuestro, en este caso de asesoramiento jurídico, para la internacionalización de las empresas andaluzas. Entonces se van a analizar los procesos y la forma jurídica de implantación en los mercados de destino, y ya sea estableciéndose in situ o a distancia, dentro pues, de las materias laborales y mercantiles más relevantes, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, al final indicaré también que el webinario estará presente en Extenda TV con un enlace para que alguien, si quiere verlo después, pues tenga acceso. No voy a alargarme más. Javier, si queréis darle comienzo. Javier, ¿me escuchas? Perdón, ahora tenía el mute puesto. Que nada, te decía que muchas gracias por la presentación y simplemente preguntaros si estamos compartiendo la presentación PowerPoint, porque ha habido un momento que parece que se ha dejado de compartir. No sé si lo podéis confirmar. ¿Lo puedes confirmar? Yo la veo, entonces si alguien no la viera en este caso puede escribirlo por el chat, ¿vale? Si le da alguien error. Muy Pero bien, en principio está todo bien. Pues bueno, básicamente la presentación ya la ha hecho Olga de nosotros, tampoco es cuestión de ser egocéntricos y hablar más de nuestra persona como tal, pero sí que os voy a hacer una breve presentación de cómo vamos a abordar este webinario. En un primer lugar va a hablar mi compañera Carmen Moure, que va a tratar básicamente las cuestiones a las que la firma puede hacer frente y en las que os podemos ayudar desde nuestra perspectiva interna, ¿vale? Desde el punto de vista de la internacionalización, que es por el motivo que estáis aquí, desde luego, EY es un sitio privilegiado para ello porque tenemos oficinas en prácticamente todo el mundo, como ahora veréis en la presentación. Adicionalmente, Carmen también va a describir sucintamente en qué consiste el programa jurídico. La verdad que es muy interesante, sobre todo para empresas que están en situación embrionaria de internacionalización o incluso en empresas que ya están en un punto algo más desarrollado y que bueno, necesitan el soporte para determinados acuerdos, confección de contratos, información sobre establecimientos en el exterior, en fin, un sinfín de actuaciones que ahora veréis también en la presentación. Y bueno, sin más, por no entretener mucho más, voy a dar paso a Carmen para que inicie todos estos puntos que acabo de comentar, ¿vale? Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, como indicaba mi compañero, soy Carmen Moure y nada, sin más dilación, pues vamos a comenzar. Aquí os dejamos la agenda un poco de los puntos que vamos a ver en esta breve sesión. Y nada, bueno, en primer lugar, no sé si todos nos conocéis, si habéis tenido la oportunidad de trabajar anteriormente o de conocer a Ernst & Young Abogados. Bueno, nosotros somos una firma internacional que está presente en más de 150 países, que cuenta con 300.000 profesionales. Y bueno, la firma o la forma de estructurarse se divide en varias zonas. En concreto, nosotros desde España estamos encuadrados en la zona de Mella, prestando asesoramiento, bueno, pues con otras oficinas de EY de forma conjunta tanto en Europa como en Medio Oriente, en India y en África. Y en concreto bueno, aquí tenéis un mapa en el que podéis ver de forma más visual todas las oficinas que tenemos, por vuestra curiosidad simplemente. Y nada, como decía, en este programa en concreto, que estamos colaborando como consultores y asesores jurídicos para Extenda, lo estamos desempeñando desde las oficinas de Andalucía, en concreto de Sevilla y Málaga. Yo en concreto estoy en la oficina de Sevilla y mi compañero Javier está en la de Málaga. Pero bueno, por vuestra curiosidad también, pues tenemos 14 oficinas en toda España y más de 5.000 profesionales. Luego, también un poco por ilustraros sobre cómo funciona nuestro despacho, tenemos varias áreas en las que prestamos servicios, no solo en legal, sino que también, bueno, la firma presta servicios de auditoría de estados financieros, consultorías de negocios, de tecnología, y también hay un departamento específico de riesgos y transacciones especializado en operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones. Y bueno, y este concreto programa lo estamos llevando desde el departamento de fiscal y legal, en el que, bueno, desde el que prestamos los servicios para Extenda.
Bueno, en concreto ahora quería pasar a explicaros un poco sucintamente cómo funciona este programa de Extenda. Muchos a lo mejor ya, por curiosidad, a lo mejor habéis tenido acceso a la web de Extenda, donde están todos los requisitos publicados. Y nada, básicamente aquí os ayudamos mediante asesoramiento mercantil, laboral y fiscal. Ahora entraremos un poco más en detalle en las áreas mercantiles y laborales por parte de mi compañero Javier, pero así sucintamente un poco, bueno, los asesoramientos principales o que mayores éxitos están teniendo, por ejemplo, en el área mercantil son la revisión o preparación de documentación contractual mercantil internacional, con clara vocación internacional, perdón. Luego también tema de protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, todo el tema de marcas, patentes, modelos de utilidad, que también es bastante importante de cara a una internacionalización. Así como implantación en destino, es decir, los distintos tipos societarios que existen en cada país para implementarse. En el ámbito laboral, pues todo el asesoramiento relativo a normativa local en destino para contratar o bien subcontratar, normativa local en destino en cuanto a prevención de riesgos laborales, igualdad, etcétera. Y luego el desplazamiento temporal de trabajadores desde España a otras jurisdicciones. Y por último, en fiscal, que es verdad que no es materia de este webinario, pero por vuestra curiosidad, pues también tiene un amplio alcance en cuanto a la materia de asesoramiento, desde convenios para evitar doble imposición, novedades en materia de IVA, impuestos locales en destino, etcétera. Y nada, y bueno, los requisitos para poder participar en el programa, pues básicamente ser una empresa andaluza. Lo de contar con un plan de internacionalización ya no es necesario, eso es, disculpa, un error que hay en la diapositiva, eso era un requisito de la anterior convocatoria, pero ahora ya no es necesario. Ahora simplemente se requiere, bueno, estar al día con los pagos con Extenda en caso de tener alguna deuda pendiente. Facturación mínima anual de 50.000 euros, o en caso de que eso no se cumpla, pues estar incluido en alguno de los programas de mentoring o de otros programas que tiene Extenda. Y luego, aparte, el requisito de ser PYME conforme a la normativa europea, que como sabéis es tener menos de 250 efectivos, que eso incluye tanto trabajadores como altos directivos y consejeros, y un volumen de negocios anual pues inferior o igual a 50 millones, o el balance anual inferior inferior o igual a 43 millones, perdón. Y luego, en cuanto a las ventajas que ofrece este programa, bueno, lo vais a ir viendo un poco más adelante. Queremos dejar claro, porque es verdad que en otras convocatorias antiguas hubo algunos malentendidos al inicio del programa, y queremos dejar claro que, bueno, que esto no se trata de un asesoramiento recurrente ni una iguala mercantil ni laboral, en la que la empresa beneficiaria traslade dudas de forma recurrente, sino que se trasladan unas necesidades concretas o para un proyecto concreto de la empresa, que, como decía mi compañero Javi, puede ser el inicio de la internacionalización, o una vez la empresa ya ha avanzado en ese programa o proyecto propio de internacionalización, se plantea un escenario concreto, una duda o un proyecto concreto, y ahí fijamos nosotros el alcance del asesoramiento, el scope que se llama. ¿Cómo se ejecuta o en qué se materializa este alcance que hemos definido junto con vosotros en una reunión? Pues en la emisión de una serie de documentación según vuestras necesidades, que pueden ser desde notas simples a informes complejos, o, como os decía, la preparación de modelos de contrato propios, adaptados a vuestra casuística propia o a la operativa propia de vuestra empresa, o bien la revisión de documentos que ya tengáis, o en los que os encontréis en fase de negociación con algún partner local en destino y que queráis, bueno, tener nuestra revisión. Como os decía, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el programa actualmente cubre 50 países en total, en el lote de Europa y el lote de Latinoamérica, que es los que tenemos adjudicados actualmente Ernst Young. Existe otro tercer consultor diferente, que es el que está presente en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, y el resto de lotes de África, Asia, MENA y Pacífico están actualmente en licitación. Pero bueno, si todo sigue el curso como esperamos, pues también el St. John's estará en disposición de asistir en esos países, como venimos haciendo en la anterior convocatoria. Pero como veis en el mapa que os estoy compartiendo, pues abarca muchísimos países. Nada, y bueno, en cuanto al funcionamiento del programa, simplemente ahondar un poco en lo que os he insistido, que por vuestra parte, por parte de las empresas, presentáis la solicitud conforme a los requisitos que Extenda solicita. Extenda revisa la documentación, valida vuestra candidatura, y una vez acepta la candidatura o solicitud de la empresa, pues nos asigna a Ernst Young el proyecto concreto. Nosotros mantenemos con vosotros, como decía, una primera reunión inicial donde definimos vuestras necesidades, bueno, nos comunicáis vuestras necesidades y definimos entre las dos partes el alcance del asesoramiento jurídico.
Con posterioridad, Ernst & Young tiene que emitir una serie de informes administrativos a Stenda, porque como sabéis el programa está financiado al 80% con fondos FEDER, entonces tiene que quedar todo perfectamente documentado, como es lógico. Y ya a partir de ahí empezamos lo que es la ejecución del asesoramiento, la preparación de la documentación. Todo ello sin perjuicio de que, bueno, si os surge alguna duda a lo largo del programa, del proceso de la ejecución, o una vez recibáis la documentación y la analicéis, pues sin perjuicio de esa primera reunión inicial podemos comentar las veces que necesitéis en ese sentido. Y bueno, para más información pues tenéis la web de Stenda ahí a vuestra disposición. Y nada, bueno, aquí un poco por resumir las bondades del programa, que creemos bueno, que es un programa, la verdad, que muy novedoso, que salvo error no se hace en ningún otro organismo público de España. En ese sentido es muy novedoso y una de las principales ventajas que ofrece es precisamente ese doble asesoramiento que vais a recibir tanto de la perspectiva aquí española como extranjera, porque al final en casi la totalidad de los casos, en tanto que la normativa que aplica es extranjera, vais a tener un equipo de Ernst & Young, de profesionales en el área legal y fiscal en destino, y nos vais a tener a nosotros aquí de interlocutores y de enlace que bueno, que siempre facilita la comunicación y el intercambio de ideas. Entonces, en ese sentido, pues es un asesoramiento muy completo. Bien, ahora pasamos al siguiente punto, que es un poco sobre la internacionalización. Supongo que muchos de los que estaréis aquí ya tenéis la idea en la cabeza y por eso estáis aquí, pero bueno, por andar en las bondades de la internacionalización. Básicamente, bueno, la internacionalización es una respuesta natural a los cambios del entorno económico, ya que, bueno, hay crisis de demanda, como sabéis, a raíz de todo el problema que está habiendo con el COVID, o que ha habido recientemente con el COVID, los distintos conflictos que hay en el mundo. Y bueno, y es una respuesta natural a todos estos flujos que hay de intercambio de bienes y servicios. Aparte, presenta ventajas competitivas y puede ser una oportunidad para implantarse y desarrollar el negocio en destino. Y luego simplemente que no es una acción que deba tomarse a la ligera, sino que hay que planificarla, hay que formarse y hay que tomar herramientas específicas, lo cual es en muchas ocasiones ni una necesidad ni una estrategia, es una combinación, es una necesidad estratégica. Bueno, aquí traemos unas cifras que nos han parecido interesantes de la fuente que hemos obtenido como fuente del ICEX, perdón. Y nada, simplemente para que veáis los datos actualizados del primer trimestre de 2022, en los que claramente se observa la vocación en aumento que tienen las importaciones frente a las exportaciones que van un poco por debajo de las importaciones. Simplemente a efectos ejemplificativos. Y luego andar en que, bueno, que como todo proceso empresarial, pero en concreto aquí hablando de la internacionalización, requiere una planificación. Hay que resolver el dilema de cómo implantarse, cuál es la mejor alternativa o medio para implantarse, que es lo que vamos a intentar ahondar ahora un poco en el webinario. Para ello, para resolver estos dilemas, hay que analizar factores internos y externos, como veremos en la siguiente diapositiva, y sobre todo la utilidad de esta planificación es identificar riesgos, porque muchas veces no prever los posibles riesgos legales puede lastrar un proceso de internacionalización que de otra manera pues habría sido un éxito. Y bueno, en cuanto a estas barreras que hay que tener en cuenta o factores que hay que tener en cuenta externos e internos, bueno, como base de este webinario los aspectos legales, pero también se encuentran otros aspectos externos como las barreras económicas, los tipos de cambio en cuanto a las divisas, la situación concreta de cada sector, aspectos políticos y culturales, y luego, bueno, siempre es muy útil hacer la típica ficha de riesgo país, según cuál sea un sector o un país interesante para invertir. De eso tenéis bastante información, creo que por parte de Stenda y del ICEX. Y luego barreras internas, pues bueno, la falta de compromiso de los órganos en destino, los órganos públicos, o debilidades en la organización o insuficiente información o el reducido tamaño de la empresa. Son simplemente barreras a tener en cuenta. Y ahora ya le cedo la palabra a mi compañero Javier, que va a ahondar en estas fórmulas de acceso. Muy bien, pues Carmen, muchas gracias. Bueno, la introducción, la verdad que entiendo que es bastante completa y os habéis enterado más o menos cómo funciona el programa, sí, para quien no lo supiese todavía. Quien todavía tenga algo más de duda, pues evidentemente nuestras compañeras Olga, técnicos de Stenda, y Paula, o cualquier otro técnico de la agencia, podrá resolveros cualquier duda, ¿vale? Bueno, yo voy a hablar, después de esta exposición un poco introductoria, vamos a entrar un poco más en materia específica mercantil y laboral. No queremos tampoco que sea muy farragoso ni ahondar demasiado, simplemente lo que os vamos es a suscitaros dudas, a proponeros
cuáles son los problemas a los que os podéis enfrentar en caso de que decidáis internacionalizaros o al menos os lo planteéis, ¿vale? Lo primero que nos preguntamos, como pregunta bajo el sentido común, es, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues nosotros, para tomar esa decisión, tenemos que decidir y valorar en función a la capacidad económica que tenemos, al nivel de penetración que queremos obtener del país al que queremos trasladarnos para nuestro negocio y al grado de presencia que necesitaremos, ¿vale? Esas son las cuestiones principales que deberíamos visualizar. Y en función de ello, podremos o obtendremos el resultado que será saber si lo que tenemos que hacer es una exportación indirecta, exportación directa, o una implantación delegada o cesión de activos, o una implantación directa en mercado de destino, ¿vale? Ahora, a continuación, vamos a explicar cada una de ellas, muy sucinto, para que os podáis situar en la que mejor os convenga o creáis que os conviene. La exportación indirecta no es más que vender el producto a un intermediario en nuestro propio país. Es decir, yo le vendo aquí, en España, a un intermediario que va a vender en un país tercero. ¿Qué problema es el que hay aquí? Sale, digamos, de mi ámbito de protección, de mi ámbito de control. Hay un total desapego de mi producto. Efectivamente, los costes son mucho más inferiores y también el margen que voy a obtener es menor, porque claro, estoy vendiendo en una posición muy inicial de la cadena de producción, ¿vale? Adicionalmente tenemos la exportación directa, que sería el antagonismo a esta exportación indirecta. Tenemos más control porque la empresa asume directamente la venta con un tercero que ya esté situado en un país tercero, un país extranjero, y que son clientes finales. Normalmente es la venta online o la venta acordada en cargos directos de clientes locales, ¿vale? Aquí en esta exportación directa tenemos mucho más control, somos los dueños de nuestro producto, sabemos a quién vendemos y logramos también un posicionamiento de marca y de marketing y hacemos publicidad y obtenemos clientes a futuro en el país tercero, que al final es lo que también nos interesa, es promover la forma de establecernos allí, no solamente hacer negocios y obtener ventas, sino intentar establecer una estructura de futuro en el exterior. Posteriormente, como hemos visto, con un nivel de mayor coste, pero mayor control, tendríamos la implantación delegada. Aquí, básicamente, se hace a través de contratos, ya sea contrato de agencia, contrato de distribución, contrato de franquicia, que son los más conocidos. Al final, estos terceros con los que contratamos lo que ayudan es a complementar al vendedor en la realización de la actividad comercial, aportando pues los establecimientos suyos que tengan, licencias y, en definitiva, medios, permisos de cualquier tipo, etc, etc. No necesitamos entonces, o al menos nos desentendemos un poco de todos esos trámites que al final también son muy farragosos y cuando te vas a un país muy cercano, pues quizás no es tan complicado, pero un país extranjero, quizás en África, porque aquí, como sabéis, también tenemos asesoramiento en África, en Asia, pues son más complicados, las barreras de idioma son complicadas, trámites burocráticos también, entonces, bueno, quizás nos interesa dejar de ganar un poco de margen, pero también tener una persona allí de confianza que sea la que en nuestro nombre, al menos en el contrato de agencia así, o en el de franquicia con nuestra marca, nos está publicitando allí y está creándonos un futuro, digamos, allí de negocio. Básicamente, la diferencia entre el contrato de agencia y de distribución, entiendo que más o menos las conoceréis, pero por hacer una breve reseña, el contrato de agencia es un contrato que está tipificado y bajo nuestro conocimiento, con toda la experiencia que tenemos ya de Extenda, hemos visto que en todos los países con los que hemos trabajado y que hemos implementado un contrato de estas características o de esta naturaleza, todos están tipificados, siempre están regulados en una ley, ya sea la ley de agencia o la ley de franquicia, y por analogía se aplican sus condiciones a dicho contrato. A diferencia del contrato de distribución, que no es un contrato que esté regulado, no tiene normativa. Yo tampoco he visto en ningún sitio que sí que esté regulado, que tenga una normativa propia para ello, y básicamente lo que se suele hacer es que por analogía se aplican
los requisitos del contrato de agencia. Normalmente el agente, se podría definir como un acuerdo con un tercero, el contrato de agencia me refiero, un acuerdo con un tercero que se dedica a promover actos y operaciones de comercio o a promover y concluir los mismos. Y siempre por cuenta ajena, es decir, en nombre y por cuenta de nosotros, de los que vendemos desde aquí, ¿vale? El contrato de distribución, en contra, es un contrato en el que simplemente nosotros nos dedicamos a vender a un tercero que está permanentemente o que está situado en el país extranjero, que tiene su estructura y que es la persona que se dedica básicamente a obtener un margen con respecto al precio al que adquiere el producto a nosotros y con la reventa que él hace. Nosotros dejamos de tener control sobre el producto en el momento en el que se lo vendemos a él. Simplemente por reseñar, estos contratos es importante analizarlos bien porque dependiendo cómo se formulen, pues será posible o será no posible que podamos traernos un pleito, un futuro problema, la resolución de un problema en sede judicial a una jurisdicción nuestra o a la jurisdicción del país tercero, que es lo que nunca queremos hacer, ¿vale? Evidentemente está sujeto a indemnizaciones de naturaleza diferente, que son básicamente indemnización por clientela y por daños y perjuicios. Tampoco vamos a entrar en ello porque es demasiado específico y en cualquier caso lo podréis ver en la presentación. Adicionalmente a estos dos contratos, nuestra recomendación es que se valoren diferentes cuestiones. Básicamente, desde un punto de vista práctico, la fortaleza del agente o del distribuidor con el que te asocias, porque me interesa cuanto más vendas, mejor. La fijación de objetivos mínimos, la exclusividad, decidir si vamos a darle una exclusividad o no le vamos a dar una exclusividad sobre un territorio y estudiar muy pormenorizadamente la legislación en materia de contratos de agencia, distribución que exista. Así como lo que decía antes, la reserva de jurisdicción y ley aplicable, que siempre es lo que debemos buscar en cualquier contrato que hagamos con terceros desde un ámbito internacional. Traernos cualquier problema siempre a nuestro fuero nacional, España básicamente. Adicionalmente a estos dos contratos también tenemos el contrato de franquicia, que ese sí lo conocéis con creces, es básicamente poner a disposición del empresario la posibilidad de explotar en un determinado territorio un concepto de empresa, con el objetivo de que yo lo que le entrego es el know-how, le entrego todo lo que yo conozco sobre mi empresa y ellos lo explotan bajo mi nombre comercial, bajo mi marca y bajo mis directrices, ¿vale? Es un contrato en el que también yo no tengo control suficiente sobre el franquiciador, sí que tengo algo de control, tanto en cuanto le impongo las condiciones que tiene que cumplir, pero al fin y al cabo el franquiciador es un tercero independiente y actúa de forma independiente totalmente. Hay menor inversión y hay menor riesgo también, porque el riesgo de inversión la tendría totalmente el franquiciado. Normalmente el retorno que yo tengo es un royalty o un canon de entrada adicionalmente. Un momento que me he saltado una aquí. Vale, el punto siguiente que podríamos analizar sería el contrato de joint venture. ¿Qué es una joint venture? Pues una joint venture no es más que un acuerdo de colaboración entre dos empresarios o dos socios extranjeros que lo que buscan es crear un acuerdo estable, provisional y que la doten ambos de apoyo técnico o conocimiento, actividad financiera, comercial o cualquier sinergia que podamos tener uno del otro. Normalmente se implementan mediante la constitución conjunta de una sociedad en destino. También es posible que yo adquiera mediante la compra de una parte de la sociedad que este socio, este partner que yo vaya a tener en el país extranjero, le compro una parte de su sociedad previamente, habiéndolo analizado, habiendo hecho una due diligence y habiendo hecho los acuerdos necesarios, ya sean memorándum of understanding, un term sheet o el acuerdo que queréis. Todo es lo mismo al final, no es más que una carta de intenciones en la que no es vinculante o podemos darle el carácter de vinculante, pero normalmente son simplemente la escritura o
o la inclusión de las condiciones por lo que la relación comercial se vincularía para las partes. Muy importante aquí en este tipo de contratos de joint venture, redactar pactos de socios para intentar maximizar, intentar regular la confianza entre las partes. Cuando todo está escrito, como sabéis, no suele haber problemas. El problema hay cuando nos ahorramos hacer papeles y demás por temas de vagueza, muchas veces pasa, y al final tienen los problemas que pensábamos que nunca podían venir. Un nivel superior ya sería la constitución propia de una filial en el extranjero. Y bueno, aquí simplemente reseñar que habría que tener en cuenta cuestiones formales y cuestiones de fondo. Cuestiones de fondo en tanto en cuanto para el objeto de nuestro negocio nos interese o no constituir una filial en el extranjero o simplemente una sucursal, como ponemos aquí. La diferencia básicamente es que una sucursal cuelga de la sociedad que yo tenga en España y una filial es una entidad con independencia de la sociedad española. Ya os digo, todo habría que analizarlo y depende del nivel de penetración que queramos en ese mercado y muchas veces también de los contratos que queramos obtener allí. Por ejemplo, hay determinadas licitaciones que nos obligan a tener una filial en destino o nos obligan a ir de la mano con un partner nacional de ese país, etcétera. Hay muchísima casuística. Como os decía, es importante tener en cuenta la forma jurídica que se escoja, el capital que vamos a aportar o no, teniendo en cuenta si vamos a licitar y los requisitos de esas licitaciones, las formalidades constitutivas y de inscripción, y bueno, básicamente esas cuestiones. Esto simplemente es un cuadro resumen de lo que acabamos de comentar. Y aquí os traemos, porque la idea de hoy no es tampoco hacer una revisión exhaustiva de todo el ámbito mercantil y todo lo que podría aplicar internacionalmente, porque no acabaríamos en un mes hablando. Pero sí que es verdad que suscitaron la duda y sobre todo poneros encima de la mesa los posibles problemas o la existencia de los problemas que habría. Por ejemplo, tema de financiación, ¿cómo financiaríais para salir al exterior? ¿Con deuda, con capital? ¿Haríais aportaciones dinerarias, no dinerarias? ¿Aportaríais a lo mejor un ordenador para ahorraros tener que hacer un desembolso? ¿Solicitaríais préstamos intergrupos, extragrupos? Todo el tema de redacción de documentos soporte para estas operaciones de financiación, ¿cómo se harían? Adicionalmente, legislación sobre inversiones extranjeras, cumplimiento de obligaciones declarativas, el tipo de divisa y la posibilidad de repatriar o no capitales, sobre todo en países, nosotros la experiencia que tenemos es en países de Oriente Medio, la verdad es que el problema de la repatriación de divisas es latente y habría que analizarlo con mucho cuidado, porque es verdad que creas allí una determinada fortuna y llega un momento que cuando quieres traerla de vuelta a España no te dan la oportunidad, te dicen que no. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo previsto y todo eso se prevé o lo podemos prever con el programa de Extenda y con el asesoramiento que se presta en él. También tenemos que tener en cuenta nuestra marca, si queremos protegerla, si va a estar protegida en destino, si no está protegida en destino, si tenemos patente y lo mismo, toda esa verificación de los derechos que tenemos y sobre todo su protección, que es lo más importante que esos derechos pueden tener, la protección de los mismos. Adquisición de activos inmobiliarios, revisión de los mismos, pues con procesos de due diligence, qué es lo que habría que incluir en una due diligence, revisión de normativa urbanística, licencias medioambientales, cualquier obra que vayamos a realizar en destino, lo mismo, también tenemos que estar totalmente seguros de los requisitos que nos piden desde el punto de vista urbanístico, sobre todo en este caso, de obras. En caso de que realicemos contratos de arrendamiento, tendremos que acudir a la legislación de arrendamientos en destino, estudiar todo el tema también de contratos de transporte, asesoramiento sobre medios de pago, etc, etc. Hablábamos de permisos y licencias de actividad y análisis de normativa de protección de datos que están muy de moda y no es que esté muy de moda simplemente porque sea un interés de ponerlo de moda, sino porque tiene unas sanciones brutales en caso de que no se tenga una protección y una regulación importante de ellas en las sociedades. Entonces, con especial interés es una materia a revisar.
así como cualquier obligación de compliance, de presentación de modelos, tanto desde el punto de vista fiscal, mercantil, laboral, etcétera. Bueno, aquí ya simplemente esto ya lo hemos visto, lo que incluye el asesoramiento, lo podréis también ver en las bases del programa, no me voy a detener en ello. Y pasamos ahora a la parte laboral. La parte laboral, nosotros simplemente queríamos poner de manifiesto las posibilidades que tenemos para contratar a trabajadores, que lo podemos hacer siempre basándonos en un punto de vista de la normativa laboral de destino, de los convenios internacionales y de los, como decíamos antes, de los recursos que tengamos, ¿vale? Y del proyecto que queramos llevar a cabo, claro está. Básicamente, podemos elegir entre si queremos contratar en el lugar de destino, queremos contratar, trabajadores por cuenta propia, me refiero, es decir, autónomos, o queremos contratar trabajadores para nuestra sociedad, o queremos expatriar trabajadores nuestros que tengamos en España. Entonces, para ello, si lo que queremos es contratar en el lugar de destino, tenemos que verificar si es necesario registrarnos o implementar algún tipo societario para contratar en la jurisdicción escogida. Hay determinadas jurisdicciones que, salvo que estés totalmente establecido en ellas, de forma una sociedad o con una sucursal, no puedes contratar a nadie, no puedes utilizar los recursos laborales de empleados que el país te ponga a la disposición. Temas de apertura de cuentas de cotizaciones, estudio de convenios colectivos, obligaciones en seguros sociales, muy importante. Cualquier problema, en caso de que esto ya quizás sea un poco perfil más alto, pero en caso de que adquiramos una empresa con un determinado número de trabajadores, en caso de negociaciones colectivas, informarnos, muy importante que nos informemos, porque a lo mejor no nos interesa adquirir una sociedad en caso de que tenga una sobreregulación laboral, y sobre todo saber qué pasivos vamos a adquirir, cómo lo vamos a adquirir, cómo vamos a tener que hacer frente a ello. Todo eso se hace con un proceso de due diligence, pero que aquí también os podemos enfocar un poco el problema. Y bueno, en caso de contrataciones por ETTs, también lo mismo, analizar las posibles responsabilidades que ésta tenga de deudas con sus empleados, porque se subrogarían en caso de que los contratemos directamente, y es un tema muy importante y de revisar antes de hacer cualquier contratación de un trabajador que venga de una ETT, que hayamos previamente contratado por ETT, a través de ETT. Y básicamente lo que es lógico es estudiar los derechos y las obligaciones que tiene un trabajador en el país de destino, y sobre todo con las nuevas regulaciones en materia de teletrabajo que parece que se están imponiendo a nivel prácticamente mundial. En España ya tenemos nuestra ley de teletrabajo y la verdad es que está siendo un éxito, y gracias al COVID, creo que es lo único bueno que hemos tenido en el COVID, gracias al COVID hemos aprendido a implementarla y las sociedades y las empresas están en ello. ¿Vale? Lo que decía antes, analizar si pretendemos operar en el lugar de destino a través de autónomos. Si a lo mejor nos interesa o si no nos interesa. Es cuestión de analizar el tipo o el objeto de nuestro trabajo que pretendemos llevar allí. Si va a ser temporal, si va a ser permanente, y los costes. Al final es todo tema de costes, como podréis comprender. Y bueno, simplemente recordar, súper importante y la gran olvidada, la materia de prevención de riesgos laborales. Casi nadie le tiene aprecio, por decirlo así, o casi nadie tiene especial revisión en esta materia. Cada vez que nosotros tenemos un proceso de una transmisión de una sociedad, vemos muchísimas contingencias en esta materia, y la verdad que es que os animamos a que hagáis un estudio severo y exhaustivo de esto, porque la verdad que también se devengan muchísimas sanciones de este ámbito, de este sector. Y bueno, en lo que respecta al ámbito mercantil laboral, yo creo que hemos finalizado. Simplemente aquí, recordar todo esto, lo podréis ver porque os compartiremos la presentación. Todo lo que conlleva el asesoramiento laboral en el programa es todo esto que hemos puesto aquí, ¿vale? Y a continuación vamos a pasar a hacer una breve reseña de los proyectos en distintos países y casos de éxito que ya hemos llevado a cabo en Extenda, y los cuales a lo mejor os ayudan a que os animéis o os identificáis con ellos para que
para que podáis identificar vuestro problema o necesidad. Y bueno, yo simplemente quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os haya suscitado con la presentación, tanto en el ámbito mercantil como laboral. Si me mandáis un correo, ahora os daré el correo para que me podáis formular cualquier pregunta y estaré encantado de comentarla con vosotros. Doy paso a Carmen Moure para que continúe con esta parte. Bueno, como comentaba, ¿me escucháis bien? Estaba Sí, oyendo un poco de... perfectamente. Vale, que tenía un poco de retroceso en el audio. Bueno, como os comentaba mi compañero, simplemente aquí os traíamos algunos datos que hemos extraído de toda la experiencia que hemos ganado en la anterior convocatoria, que finalizó el pasado mes de febrero de este año. Y bueno, ha sido una convocatoria de 2 años y hemos tenido un éxito bastante grande porque se han ejecutado más de 100 proyectos en todas estas jurisdicciones. Y bueno, nos parecía interesante traeros aquí una serie de cruce de datos de lo que hemos extraído de nuestra experiencia. Como podéis ver, la mayoría de proyectos que se han ejecutado en el programa de Extenda han sido por cercanía en Europa, ganando con amplia mayoría Reino Unido a raíz de toda la salida de Reino Unido de Europa por el tema del Brexit. En ese sentido, ha habido bastantes proyectos que estaban enfocados en, oye, cómo cambian los requisitos normativos de entrada de producto en Reino Unido a partir de esta salida. Y en ese sentido hemos tenido bastantes consultas y luego le seguía de bastante cerca Alemania. En Latinoamérica, bueno, ha habido bastantes proyectos, pero es verdad que destacaban Colombia, Brasil y Argentina y Chile. En este caso recuerdo un proyecto que es verdad que lo llevaron los compañeros de fiscal, pero que fue bastante interesante porque hicieron una llamada conjunta con profesionales de fiscal de varias jurisdicciones de Latinoamérica. No recuerdo si de todas, no creo que era, pero había a lo mejor 6 jurisdicciones implicadas y la empresa pudo ir formulando preguntas durante esa reunión y resolviendo dudas en varias jurisdicciones de forma simultánea. Luego eso se plasmó en el correspondiente informe y se facilitó por escrito a la empresa beneficiaria. En África y MENA sí que es verdad que ha habido menos proyectos, tal vez por la mayor inseguridad jurídica que parece desprenderse de aquellos países, pero sí que el interés que ha habido en la zona de Emiratos Árabes Unidos es bastante significativo. Y luego en el lote de Asia y Pacífico, pues destaca ampliamente China. Como os decía, Estados Unidos lo hemos excluido porque en la anterior convocatoria y en la presente lo lleva un tercer despacho, que no es Ernst Young, y bueno, esta es la experiencia que hemos tenido. Luego, en cuanto a casos de éxito, queríamos destacar aquí algunos en el ámbito laboral. Bueno, como decía Javier, las principales cuestiones son la contratación o subcontratación en destino de forma directa o bien desplazar a trabajadores de forma temporal desde España hasta aquí. Os quería destacar en especial el caso de la empresa A en Argelia, porque fue bastante significativo. Aquí nos hicieron una consulta bastante amplia y gracias a Dios pues pudimos cubrir todos los puntos que nos pedían, pero querían información general sobre qué tipos de contratos existían en Argelia, cuáles eran las tasas de seguridad social, obligaciones de seguridad social en destino, qué obligaciones también tenían con respecto a prevención de riesgos laborales, incluso con trabajadores subcontratados en destino. Y luego también nos plantearon una duda de desplazar temporalmente durante un periodo muy concreto de tiempo a trabajadores desde España a aquella jurisdicción. Y luego en el punto de vista mercantil, desde el ámbito mercantil, por ejemplo, una empresa del sector farmacéutico nos trasladó la siguiente duda y es que quería exportar allí productos farmacéuticos y quería saber todos los requisitos y normativas y cuestiones legales a tener en cuenta de cara a su introducción. Por parte de los compañeros de China, entre otras muchas cuestiones, se les facilitó un listado que les resultó bastante útil de productos o componentes químicos que estaban prohibidos en aquella jurisdicción. Entonces eso les sirvió para centrar qué productos de su amplia gama querían implementar en China. Aparte nos trasladaron como os digo, todo el asesoramiento está adaptado a la operativa y a la casuística propia de la sociedad. En este caso concreto, pues nos trasladaron que las condiciones de venta serían, o de entrada en el país, serían mediante un distribuidor allí con Incoterm DDP, que son el tema de los Incoterm, también es una cuestión que analizamos desde la perspectiva de la contratación mercantil internacional y queda incluido dentro del ámbito del alcance del programa. Luego la empresa que hemos llamado en Emiratos Árabes Unidos nos planteó pues la interesante operación de franquiciar su marca y nos pidieron asesoramiento en que le preparásemos un contrato específico para ellos de franquicia
que la verdad que era bastante completo porque preveía todo el tema de licencia de uso de marca allí en destino, todo el tema de, bueno, proteger el buen uso de la marca que hiciera el franquiciador allí en destino. También se preveían obligaciones que habían negociado las partes en cuanto a formación que debía darle la empresa al franquiciado como contraparte, como contraprestación por la franquicia. Y bueno, la verdad que creemos que quedaron bastante satisfechos. Y luego, por último, en Rumanía, otra empresa también nos planteó dudas sobre protección de derechos de propiedad industrial. No tenían muy claro si debían de patentarlo o debían proteger un modelo de utilidad y bueno, esto es otro de los casos de éxito que hemos tenido y por ser, bueno, por daros un ejemplo ilustrativo simplemente a grandes rasgos. Ya por último, bueno, para concluir, tampoco hemos querido que se haga excesivamente farragosa la presentación, pero os dejamos aquí una serie de consideraciones finales de, bueno, de la importancia de contar con un asesor legal, como os contábamos, y, bueno, las bondades del programa yo creo que se basan precisamente en ese doble asesoramiento, tanto en destino como aquí, y lo cual creo que da bastante seguridad jurídica. Lo cual, como os decía, es vital a la hora de planificar un proceso de internacionalización. Se puede ver, el mismo proyecto se puede ver lastrado o perjudicado precisamente por chocar con barreras legales o tener inconvenientes legales en destino. Y por último, aquí os hemos querido destacar un par de cuestiones a tener en cuenta de todas las que hemos dicho, pues queremos que os quedéis con la importancia de analizar esos factores externos e internos, que eso ya es un trabajo más bien interno de la sociedad. Dentro de los externos os podemos ayudar nosotros en los legales. Luego la importancia de documentarlo todo y dejarlo todo lo más atado posible para evitar futuras contingencias. Y bueno, también lo que solemos recomendar es acudir a mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, por ejemplo, arbitraje, porque suele ser mucho más económico, mucho más rápido y bueno, da la posibilidad también de muchos casos acogeros a legislación española y vamos, tiene bastantes ventajas. Y ya pues sin más, pues quedamos a vuestra disposición por si tenéis alguna duda del programa o de la materia del webinario, estamos a vuestra disposición para responderos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen y Javier. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, no he visto ninguna en el chat, pero si tiene alguna es el momento. Mientras tanto, yo quería aprovechar, aparte de agradeceros la presentación, para comentaros un poco pues el tema del programa, más que nada por hacer hincapié en que muchas veces abruma un poco, ¿no? O no se considera que sea necesario el solicitar este programa, porque bueno, pues muchas veces muchas empresas nos comentan que no ven en qué pueden ellos beneficiarse o que a lo mejor no tienen un proyecto de tanta envergadura, ¿no? Como para solicitar un programa así. Entonces sí que quería hacer hincapié en eso, que no solamente son cuestiones muy profundas, sino que también vosotros podéis dar el servicio para temas más puntuales, como por ejemplo pues la revisión de un contrato, de por ejemplo distribución, que pasa muchas veces, ¿no? Que las empresas los tienen ya por norma establecidos y muchas veces pues no se revisan durante unos años o incluso por cambio de país, ¿no? Pues es importante bueno, pues el refrescar esa información. También quería hacer hincapié en eso, ¿no? En que muchas veces no caemos, o por lo menos las empresas lo que nos comunican es eso, que no caen en que realmente les puede ayudar este programa. Entonces, bueno, en el tema fiscal, por ejemplo, que es muy recurrente, y si no, Javier y Carmen que me corrijan, suele suceder que, bueno, quieren saber también la fiscalidad, no solo en destino, sino que también ustedes pues dais la información a nivel aquí estatal, ¿no? A nivel de España, de cómo... Sí, Exacto. En concreto en el ámbito fiscal, que lo llevan otros compañeros de aquí del despacho, se da también ese servicio de forma global, tanto el flujo allí en destino como aquí en España, lo cual pues es verdad que sería en puridad asesoramiento con normativa española, pero como tiene esa vocación internacional, pues está incluido dentro del programa. Entonces, pues también es una buena oportunidad para consultas fiscales. Y como os decía, del 100% de programas que hemos ejecutado, el 50% han sido fiscales y el otro 50% han sido lo que llamamos legal, es decir, mercantil y laboral, pero es verdad que ha tenido mayor éxito o se han ejecutado mayor proyectos a nivel mercantil. Entonces, en ese sentido, creemos que es de gran utilidad. Gracias. Igualmente eso, que sepan las empresas también que pueden solicitar más de una vez el programa si en un momento dado pues no le fuera la información, o sea, necesitara más información de la que se puede abarcar con una solicitud, se puede repetir los países también. O sea, que en ese aspecto desde nuestra parte estamos intentando dar la mayor flexibilidad posible, y también el proceso ahora de solicitud se ha simplificado también, o sea, que se ha creado una pasarela de pago para que las solicitudes sean más sencillas. Estamos pidiendo también, pues, bueno, lo que comentaba Carmen al principio, de que ya no se pide el plan de internacionalización como al principio. Entonces, bueno, por nuestra parte, todas las facilidades que podamos dar a las empresas,
Y igualmente eso, para encontrar más información, aparte de lo que ha comentado mi compañera Paula en el chat, podéis encontrar la información en la página web de Stenda, en stenda.es, entrando pues simplemente en servicios, en la parte de consultoría, ahí están todos los programas que tenemos. Ahora mismo la convocatoria está abierta, también como han mencionado antes, y para cualquier cosa, cualquier duda, pues o bien por ahí, por el formulario que existe de consulta, o bien a nuestra compañera, estamos abiertos para cualquier duda, ¿vale? Así que sin más, si no hay ninguna consulta más, Javier y Carmen, no sé si queréis añadir algo más. Sí, yo solamente quiero decir bueno, que la verdad que es que la oportunidad de asesoramiento que brinda Stenda no es porque la prestemos nosotros, pero es brutal porque el coste que tienen las 35 horas que presta una compañía que está situada pues, en España y en cualquier otra parte del mundo, no sé si muchos lo saben o no lo saben, pero es muy, muy, muy elevado y la verdad que el coste que tiene el programa para el beneficiario es muy, 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 muy reducido, teniendo en cuenta el coste real de asesoramiento. Yo de verdad os animo a que intentéis aprovecharlo, sobre todo porque es una oportunidad muy interesante para que os informéis, no solamente ya que tengáis un proyecto ya hecho y que necesitáis a lo mejor la revisión de un contrato, sino que a lo mejor estáis, no sé, no sabéis cómo empezar realmente en sentido de, oye, ¿cómo me puedo ir a Italia? Pues no sé qué habrá allí, qué barreras puedo encontrarme, qué tal. Pues eso simplemente con hacer una consulta, nosotros nos ponemos en contacto con nuestros compañeros de Italia, nos hacen un breve informe que os entregamos y la verdad que yo creo que puede ser muy, muy, muy útil para que podáis formar una idea de futuro, para considerar si es interesante o no es interesante ese destino. Y poco más, simplemente bueno, pues quedamos a vuestra disposición desde Iguay y lo que podamos resolveros, pues ya os digo, a vuestra disposición y con total interés. Bueno, pues creo que esto sería todo. Muchas gracias a los asistentes y a Carmen y a Javier, por supuesto. Y nada, que tengáis un buen día y quedamos a vuestra disposición. Un saludo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo, Gracias. Hasta luego a gracias. todos.